Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, gracias. Hola, buenos días a todos. Para quien no conoce, no lo conocen, es Mario Danesi, licenciado en Kinesiología, trabaja en el Hospital Padilla y hoy nos va a hablar sobre lo que es el túnel carpiano. ¿Así es, Mario? Sí, así es. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos, antes de entrar en temas, síntomas y demás, ¿qué es lo que es el túnel carpiano? Bueno, el túnel carpiano es una estructura que se encuentra a nivel de la muñeca, que está formando por el ligamento anular del carpo. Es un ligamento que sostiene un paquete un paquete por donde pasan el nervio mediano y los músculos, los tendones de los músculos flexores. En el piso encontramos los huesos pequeñitos de la muñeca y en el techo el ligamento. Por el medio pasan estos tendones y el nervio mediano, que cuando se irrita o cuando se inflama, este túnel produce la sintomatología. Entonces de ahí deriva la palabra o el padecimiento de síndrome de túnel carpiano, que es el adormecimiento o el hormigueo de los dedos, del primero al cuarto. Puede haber dolor de los mismos dedos, de la muñeca, del antebrazo, del hombro. Puede haber debilidad muscular, y también puede haber dificultad para manipular objetos y el trabajo de actividades de uso fino, digamos, de manipulación fina. ¿Y qué es lo que puede causar este síndrome? Las causas pueden Las ser... más comunes. Sí, las causas son multifactoriales. En algunos casos pueden ser por traumatismos o microtraumatismos a repetición. Son esas personas que están en el ámbito laboral, que constantemente están utilizando sus manos en una posición en la que produce una irritación o una inflamación tanto de los tendones como de ese paquete, ¿sí? Por ejemplo, el uso del mouse en algunas personas, la cosecha o los usos repetitivos a las personas que trabajan en hilados o en costuras. También hay otros factores que pueden predisponer, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, que tienen una predisposición porque su estructura ósea es más estrecha, o algunos padecimientos como la diabetes, la insuficiencia renal, pueden predisponer, el hipotiroidismo también pueden predisponer a generar el síndrome de túnel carpiano. Y las mujeres de más de 40 a 50 años tienen aún mayor posibilidad de padecerlo. Digamos que no es solamente la persona, porque creo que la mayoría asocia el síndrome del túnel carpiano únicamente para el que está usando el mouse constantemente. No, No, eso es algo que se da actualmente de manera más habitual, pero tenemos un multifactorial, un padecimiento que es multifactorial. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Tiene tratamiento, curas? Bueno, la prevención se va a dar mediante el uso o la práctica de hábitos saludables. Si nosotros detectamos que se nos amortigua o tenemos adormecimiento o hormigueo o nos duele la mano durante el uso prolongado de la computadora o del mouse, deberíamos cambiar eso, deberíamos hacer una pausa, modificar la postura. Si tenemos una persona que tiene hábitos alimentarios que no son tan saludables, podemos buscar también por ese lado. Y después el tratamiento de las afecciones. El paciente que tiene diabetes, si atiende su diabetes, puede prevenir el síndrome de túnel carpiano. Una mujer embarazada que está padeciendo de dolor, de hormigueo, puede adoptar posturas, puede adoptar una férula, puede adoptar una muñequera que le alivie ese padecimiento. Lo mismo para el paciente con artritis reumatoidea. Si se ocupa de su padecimiento de base, puede después con ejercicios y con hábitos mejorar el padecimiento del síndrome del túnel carpiano. En el caso de las personas que usan computadoras, ¿cuál sería la postura correcta, lo ideal para que no empiecen a sentir esas molestias? Bien. Aparte de esa pausa que habría que hacer. Sí, para empezar, la postura que predispone es al síndrome del túnel carpiano por acciones repetidas, por traumas repetidos, es una extensión de muñeca, o sea, llevar el dorso de la muñeca hacia el antebrazo y el uso de los flexores de los dedos. Eso produce una fricción a nivel del túnel
que irrita, que inflama y que produce los dolores. Entonces, buscando un pad, por ejemplo, que mantenga la muñeca en una posición más neutra, se puede aliviar esa sintomatología. Otra es hacer un descanso o una pausa cada media hora, 40 minutos de uso continuo. Perfecto. Habíamos hablado que bueno, las edades, hay una edad promedio, pero se puede dar en cualquier edad. Sí, se puede dar en cualquier edad. Hemos dicho que hay más predisposición para las mujeres, prácticamente 8 mujeres y 2 varones, o sea, de cada 10, 8 son mujeres de más de 40 a 50 años. ¿Es doloroso? Es muy doloroso, es limitante e incapacitante. Se lo divide en grados. En un grado leve solamente vamos a tener el hormigueo, el adormecimiento de la mano o el dolor que puede irradiarse hasta el hombro, incluso hasta las cervicales. Las cervicales están muy relacionadas porque desde las cervicales sale el nervio, o salen los nervios que se van a transformar en nervio mediano y que va a dar la inervación sensitiva y motora de la mano. Entonces también puede haber afecciones de la columna cervical que nos produzcan sintomatología, o sea, nos den los síntomas que produce un síndrome de túnel carpiano. También tenemos que actuar sobre la columna cervical y sobre el hombro. ¿Y cómo es el tratamiento que se da desde la parte de kinesiología en general? ¿Se usa electroanalgesia, magneto, ejercicios? Exacto. Desde la kinesiología o el tratamiento kinésico va a ir apuntado a abordar todas las áreas que pueden producir la sintomatología. Si tenemos músculos contracturados o dolorosos, vamos a trabajar para relajar esa musculatura. Si tenemos un ligamento endurecido o acortado, vamos a trabajar para flexibilizar el ligamento anular anterior del carpo y las articulaciones, darle movilidad a las articulaciones. Y sobre el nervio podemos trabajar para darle movilización del sistema nervioso. Tengamos en cuenta que todas las estructuras que componen el miembro superior o que componen el cuerpo tienen distinta elasticidad. Entonces nosotros tenemos que buscar darle una buena elasticidad al músculo, una buena elasticidad al nervio, una buena elasticidad al sistema vascular y al sistema osteoarticular. Entonces, mejorando las condiciones de todas esas estructuras, se puede ver beneficiado el paciente que padece del síndrome del túnel carpiano. Y hay una de las preguntas que nos habían hecho que decía, si siento hormigueo en el meñique, ¿puede ser un síndrome de túnel carpiano? Para hacer un diagnóstico de túnel carpiano, nosotros vamos a hacer primero un interrogatorio y en ese interrogatorio vamos a ver qué le duele o qué está padeciendo el paciente. Le preguntamos o él nos cuenta si tiene el hormigueo o el adormecimiento. El del túnel carpiano afecta los 4 primeros dedos, en realidad los 3 primeros dedos en su zona palmar y el 4.º dedo en el borde radial, ¿sí? Si uno tiene un dolor o adormecimiento del dedo meñique, estaríamos hablando del nervio cubital en su paso generalmente por el canal de Guyot, o sea, estaríamos hablando de otro síndrome. Después, para hacer un diagnóstico o para orientarnos en el diagnóstico, aparte de ese interrogatorio, le vamos a preguntar al paciente si tiene dolor, si tiene debilidad muscular, si se levanta por la noche por el dolor, porque incluso en la noche al hacer algunos movimientos puede irritarse y producir el dolor. Entonces vamos investigando mediante un interrogatorio. Eso lo vamos a objetivar con una valoración de la fuerza de manera comparativa. El paciente nos va a contar si es que ha ido perdiendo progresivamente la fuerza o no. Y hay dinamómetros, o sea, son unos aparatitos que miden la fuerza que pueden constatar objetivamente. Además de eso, después se hace radiografía, se hace electromiograma y exámenes de laboratorio para dar con un diagnóstico definitivo. Entonces, en el primer paso tenemos un diagnóstico orientativo y posteriormente un diagnóstico definitivo. El electromiograma es el gold estándar, el que nos dice cómo está la velocidad de conducción del nervio, o sea, con qué velocidad transmite los impulsos, tanto sensitivos como motores. Y en base a estándares se determina si está lento o no.
y con eso se puede saber si hay una compresión de ese nervio que nos lleva al síndrome. Y para llegar, como una última pregunta, Sí. para llegar a ustedes las personas, primero tienen que ser tratados por el traumatólogo, y el traumatólogo es el que hace la derivación hacia ustedes, ¿es así? El traumatólogo es el médico o la especialidad de cabecera, pero el paciente puede estar tratándose por una artritis reumatoidea, tenemos un ejemplo, con sintomatología de síndrome de túnel carpiano, nos puede derivar para comenzar un tratamiento, pero simultáneamente tiene que ir con el traumatólogo para valorar el grado y si hay una necesidad de un tratamiento quirúrgico o no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por haberte tomado tu tiempo, en haber compartido acá, respondido todas las dudas que nos dejaron en nuestros stickers, y te esperamos nuevamente. Bueno, ¿puedo tomarme 2 minutitos más? Sí, por favor. Quiero darles un par de ejercicios, no sé si les parece o no. Nos sirve también para nosotros. Bueno, cuando hablábamos de cómo aborda la kinesiología el tratamiento, nosotros vamos a buscar movilizar el miembro, ¿sí? Para movilizar el miembro nosotros podemos estirar los dedos de la mano, no sé si se ve bien, sí, durante 30-40 segundos, o tomar el pulgar y rotar el miembro otros 30-40 segundos. Podemos abrir y cerrar la mano, y si nos alejamos un poco, no sé si llega a verse, pero vamos a hacer flexiones de la mano y movilizaciones de la cabeza, ¿sí? En distintos sentidos, y eso va a ir variando de acuerdo a cómo lo siente el paciente. Si siente mucho dolor, vamos a bajar un poco la intensidad, y si siente menos dolor, va a ir creciendo. Entonces nosotros vamos a ir dándole mucha movilidad, vamos a masajear los músculos del antebrazo y de la mano y el ligamento. Y después podemos utilizar compresas frías, electroanalgesia, como habías dicho hace un rato, o cintas de taping para descomprimir o para ayudar a descomprimir y a relajar la zona. Gracias por tu tiempo, ¿no? No, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.